Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan García Vidal y hoy les voy a presentar sobre dos prácticas. Uno que es práctica número 6, teorema de superposición, y la otra es el número 7, teorema de Thevenin. A continuación voy a presentarle el contenido de mi práctica. Contiene un objetivo, introducción, justificación y los materiales que se utilizaron para su elaboración, desarrollo, conclusión y la bibliografía. El objetivo de esta práctica es crear un circuito en el cual se pueda comprobar el teorema de superposición y el teorema de Thevenin. Comprobar los teoremas mediante la simulación con el programa de simulación. Como introducción, el teorema de superposición ayuda a encontrar valores de tensión y valores de corriente. En este caso, las tensiones se comportarían como cortocircuito y las corrientes como circuito abierto. Eso es a la hora de desactivar esas fuentes. En el teorema de Thevenin se pueden calcular voltaje y resistencia total. En este caso sería VTH, que es voltaje de Thevenin, y RTH, resistencia de Thevenin. Para voltaje de Thevenin se desactiva el elemento analizar y hacer el procedimiento por cualquier método que ya conocemos, ya sea por división de corriente, reducción de circuito o otros métodos. Y para resistencia de Thevenin se desactivan todas las fuentes, dejando la de tensión en cortocircuito y la de corriente en circuito abierto. Justificación. En esta práctica tiene como objetivo principal poder visualizar el teorema de superposición y el teorema de Thevenin para comprobar que efectivamente funciona a la hora de analizar los circuitos eléctricos. Los materiales que se utilizaron para esta simulación a través de multisim fueron 3 resistencias, 2 fuentes de corriente y una fuente de tensión y un multímetro. A continuación vamos a ver el desarrollo de estas prácticas, que es el teorema de superposición y el teorema de Thevenin. Primero, para el teorema de superposición, lo que hice fue un análisis teóricos mediante cálculos para obtener el voltaje, así como se muestra en la figura del voltaje de la resistencia de 5 ohms. Inicié los procesos desactivando la fuente de 4 amperes y la de 12 volts, dejando únicamente la fuente de 2 amperes activa, como se puede observar en la figura, y aplicando una división de corriente obtuve un resultado de la corriente, que es de 0.87. Eso lo multipliqué por la resistencia que se desea obtener el voltaje, en este caso V0. V01 me dio un total de 4.35 volts y me fui ahora desactivando las dos fuentes de corriente, dejando únicamente activa la fuente de voltaje. Me dio un total de menos 2.6 volts. Ahora, en el último caso, dejando activa solo la fuente de 4 amperes y desactivando las otras fuentes, y aplicando igual la división de corriente, se obtuvo que la corriente es 1.39 amperes
eso multiplicado por la resistencia de 5 ohms, me dio un resultado de 6.95. Aplicando la sumatoria de estos voltajes, me dio un total de 8.7. Así que B0 sería igual a 8.7. Ese es el voltaje total que circula a través de la resistencia de 5 ohms. Ahora presentaré mediante el programa para ver para comprobar el resultado a través del programa Multisim. Aquí claramente se observa el mismo circuito, pero ya tengo un avance para no estar dibujando y dibujando, que lleva su tiempo demasiado, por cierto. Una vez ya dominando el programa, es más fácil de manejarlo. Bueno, en este caso yo lo dejé así. Voy a correr el circuito para comprobar los resultados antes mencionados. Para este caso me está dando menos 8.69 volts. Eso es debido a las conexiones, cuentan mucho las conexiones adecuadas. Para el otro caso me da un total de menos 4.34 volts, y la fuente de 12 volts me da 2.60 volts, y para la fuente de 4 amperes me da menos 6.95. Estos tres circuitos simplificados, al sumarlos, me da un total de menos 8.69. O sea que sí dan los resultados. Invirtiendo las conexiones, dan los mismos resultados que anteriormente mencioné. Una vez ya que estoy aquí, aprovechando, voy a simular lo que es el teorema de Thevenin, que veremos a continuación. Pararé este programa para iniciar con el otro. Aquí está. Y aquí tengo que correrlo nuevamente, pero necesitamos traer unos multímetros por aquí, copiar, pegar, y para el último lo pondríamos aquí. Ok. En este caso, para el teorema de Thevenin, se desactiva la fuente a analizar. En este caso, yo quiero analizar el elemento. El elemento se quita para poder hacer los análisis correspondientes. En este caso, haremos una medición total del circuito para ver cuánto nos da el total, y después, al igual que el otro circuito, lo que vamos a hacer es simplificarlo aquí así. Ok. Una vez quiero obtener el voltaje en este elemento, lo que hice fue quitar el elemento de 5 kilo ohms para obtener el voltaje que circula a través de este circuito.
para la resistencia de Thevenin, como mencioné anteriormente, se quitó la fuente de voltaje para poder analizar así las puras resistencias. Y una vez calculado el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, se colocan aquí los resultados. Bueno, ya los coloqué aquí. A continuación correré el programa para corroborar. En el primero me está dando 3.75. Es el circuito en general el resultado. Ahora sí, vamos al voltaje de Thevenin, me da 12 volts, y la resistencia de Thevenin me da 110 perdón, aquí me equivoqué. Debemos seleccionar la simbología de la resistencia, o sea, ohms, y me da un 111 kilo ohms. Ahora vamos por la última. Una vez ya obtenido 111 kilo ohms, se colocó aquí, y el voltaje de 12 volts que se obtuvo anteriormente del primer circuito, y el voltaje total de Thevenin, el resultado final, fue de 3.75 y efectivamente dio el resultado esperado. Bueno, seguimos. En conclusión, el teorema de superposición es una gran herramienta en el análisis de circuito, ya que nos ayuda a conocer las corrientes en un elemento en particular cuando se tienen dos o más fuentes en el mismo. Al igual que el teorema de Thevenin, es de mucha ayuda a la hora de analizar los circuitos, ya que nos facilita mucho a la hora de resolver los circuitos. En la bibliografía puse los libros que se utilizaron para el aprendizaje de estos teoremas. Gracias.